Pensemos en el recuerdo más importante de la vida, o en esa habilidad que tanto nos costó aprender, como tocar un instrumento. ¿Dónde está eso guardado? Y no en un sentido poético, sino ¿dónde está físicamente? Porque, y esto es lo increíble, no son ideas flotando en el aire, son estructuras reales, esculpidas en la arquitectura de nuestro cerebro. En este recorrido que haremos hoy, vamos a meternos de lleno a descubrir justo eso, cómo cada experiencia, por más grande o pequeña que sea, nos va reconfigurando célula por célula hasta convertirnos en quienes somos. Para empezar a entender esto, hay un caso que es simplemente extraordinario. Hablemos del músico Clive Warren. A ver, imaginen esto. Después de una infección cerebral, Warren perdió por completo la capacidad de formar nuevos recuerdos conscientes. O sea, cada día se despertaba en una vida que no recordaba haber vivido. Y sin embargo, algo increíble pasaba. Sus manos, al ponerlas sobre un piano, sabían exactamente qué hacer. Podía interpretar una pieza de forma magistral, pero, y aquí viene lo fuerte, en cuanto terminaba, no recordaba haber tocado. Nada. El caso de Clive es una paradoja fascinante, ¿no? ¿Cómo es posible que el cerebro olvide el acto de tocar, pero recuerde la música a la perfección? Bueno, la respuesta nos revela una división fundamental en cómo funciona nuestra memoria. Y resulta que la respuesta es que sí, son dos cosas distintas. Los neurocientíficos lo dividen así. Por un lado está la memoria explícita, o sea, el recuerdo consciente de hechos, ¿no? Como qué almorzamos ayer. Y por otro lado está la memoria implícita. Esto es todo lo que hacemos como en piloto automático, sin pensar. Ahí es donde se guardan habilidades como andar en bicicleta o, claro, tocar el piano. Lo que le pasó a Clive Warren es que perdió la primera, la explícita, pero su memoria implícita, esa estaba perfectamente intacta. Y aquí es donde se pone interesante el misterio. A ver, si no recordamos de forma consciente cómo andar en bicicleta, entonces, ¿cómo lo almacena el cerebro? O sea, ¿cuál es el mecanismo físico que graba un hábito o una habilidad para siempre? Para encontrar esa respuesta, la ciencia tuvo que hacer algo un poco inesperado. No miró hacia el complejísimo cerebro humano, no, sino hacia un animal increíblemente simple. Y aquí la tienen. Les presento a la aplicia. Es una babosa marina. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, su sistema nervioso tiene apenas 20.000 neuronas. ¡20.000! Y son tan pero tan grandes que se pueden ver casi a simple vista. Gracias al trabajo pionero de Eric Kandel con este animalito, se pudo observar por primerísima vez cómo se forma un recuerdo en su nivel más fundamental. La aplicia tiene un reflejo de defensa muy simple. Si le tocan el sifón, ¡pum!, esconde sus branquias para protegerse. Pero, ¿qué pasa si se repite ese toque suave una y otra vez? Pues que aprende que no hay peligro y deja de reaccionar. A esto se le llama habituación. Y es, en esencia, la forma más básica de aprendizaje que existe. Aprender a ignorar lo que no es importante. Y esta gráfica lo muestra de maravilla. Vean la primera barra. Es la respuesta inicial súper fuerte. Ahora, miren la segunda, mucho más débil. Esa es la respuesta después de repetir el estímulo. La babosa simplemente se habituó, aprendió. Pero, y esto es lo más importante de todo, ese aprendizaje es un cambio físico y medible en su cerebro. Ok, ahora vámonos al caso contrario. ¿Qué pasa si en lugar de un toquecito suave, la babosa recibe una pequeña descarga en la cola? Pues que no solo no ignora los siguientes estímulos, sino que su respuesta se vuelve exagerada. A esto se le llama sensibilización. Básicamente, un evento un poco traumático la deja hipersensible y ahora, hasta un toque que antes era inofensivo provoca una reacción defensiva enorme. Y ¡zas! La gráfica lo confirma. Se ve clarísimo cómo la respuesta base se dispara después de un solo estímulo dañino. Y esto nos revela algo que es absolutamente fundamental. El mismísimo circuito de neuronas puede aprender a responder menos o a responder más. La memoria no es un simple interruptor de encendido o apagado, ¿saben? Es más bien como un regulador de intensidad. Y aquí es donde llega el descubrimiento que lo cambió absolutamente todo. Resulta que el aprendizaje no es una idea etérea, no es algo abstracto, es un cambio físico. La memoria se almacena al alterar la fuerza de la sinapsis, o sea, de las conexiones entre neuronas. Piénselo, una conexión más débil es un recuerdo de habituación, una conexión más fuerte de sensibilización. El cerebro, y esto es literal, se está recableando a sí mismo con cada cosa que vivimos. Bueno, hasta aquí todo bien, pero la pregunta del millón es, ¿cómo ocurren exactamente estos cambios a nivel molecular? Y más importante aún, ¿qué es lo que diferencia un recuerdo que se nos va en minutos de uno que nos acompaña toda la vida? Bueno, pues para eso, vamos a tener que sumergirnos en la maquinaria celular. Para un recuerdo a corto plazo,
Es como una reacción en cadena, súper rápida. Todo arranca con una señal, la serotonina. Esta señal dispara un mensajero interno que, a su vez, activa una enzima clave llamada PKA. Esta enzima es como un mecánico que llega y hace un ajuste rápido. Modifica las proteínas que ya están ahí, en la sinapsis, para fortalecer la conexión. Pero, y este es el truco, solo lo hace de forma temporal. Claro que este ajuste rápido tiene una gran limitación. Es temporal. Solo modifica piezas que ya existen. Para poder forjar un recuerdo que dure años o toda una vida, no basta con un simple ajuste. La neurona tiene que hacer algo mucho más radical. Tiene que, por así decirlo, reescribir sus propias instrucciones. Y para eso, necesita enviar una señal hasta su centro de mando, el núcleo. Y este es el plano para la memoria a largo plazo. A ver, con una señal lo suficientemente fuerte y repetida, la enzima PKA viaja hasta el núcleo. Y ahí activa una especie de interruptor maestro genético llamado CREB. Este interruptor enciende genes que estaban apagados y, al hacerlo, le da a la célula nuevos planos de construcción. ¿Y cuál es el resultado? Que la neurona construye literalmente nuevas y permanentes conexiones sinápticas. Así es como se crea la memoria duradera. Y créanme, esto no es una exageración. Se ha medido que, durante la memoria a largo plazo en la aplicia, el número de terminales sinápticas de una sola neurona sensorial puede duplicarse. O sea, la memoria no solo cambia la fuerza de las conexiones existentes, sino que hace crecer conexiones nuevas. Es un cambio estructural real y permanente. A ver, todo esto de la babosa marina es fascinante, sin duda. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Esto es solo un truco evolutivo de las babosas o acabamos de dar con el código universal de la memoria para toda la vida en la Tierra? Pues la respuesta es simplemente asombrosa. Miren esta tabla. La mismísima cascada molecular que le permite a la babosa recordar es la que usa la mosca de la fruta para aprender a tener miedo y es la misma que usamos los mamíferos, como los ratones, y por supuesto, nosotros en la amígdala para formar recuerdos de miedo. Es el mismo código. La evolución encontró una solución pero tan brillante para grabar la experiencia que la ha conservado casi sin cambios por cientos de millones de años. Es, ni más ni menos, que el lenguaje universal de la memoria. Y lo interesante es que en nuestro cerebro este código universal se ejecuta en distintas áreas para lograr cosas diferentes. Por ejemplo, la amígdala lo usa para el miedo, el cuerpo estriado para formar hábitos y rutinas, el cerebelo para las habilidades motoras aprendidas. Piénsenlo como si fuera el mismo sistema operativo, ¿ok? Pero que se ejecuta en diferentes apps para producir resultados distintos. Miedo por un lado, hábitos por otro, destreza por allá. El código es universal, pero el resultado final depende de dónde se ejecute. Muy bien. Ya que conocemos toda esta maquinaria interna, volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué significa todo esto para nosotros, para nuestra identidad, para la forma en que vivimos el día a día? Y aquí es donde todo de verdad cobra sentido. Esa idea de que nacemos con un cerebro fijo, como si fuera una pieza de hardware que no cambia, es un mito total. La verdad es muchísimo más dinámica y emocionante. Los mapas de nuestro cerebro se están redibujando constantemente, moldeados por cada acción, cada pensamiento, cada experiencia que tenemos. Este increíble poder de cambio tiene un nombre: plasticidad cortical. Y para que vean que esto no es teoría, aquí tienen un ejemplo concreto y muy poderoso. Esta gráfica compara el área del cerebro que se dedica a controlar los dedos de la mano izquierda en músicos de cuerda contra personas que no son músicos. El resultado es impactante. El área cerebral para esos dedos es significativamente más grande en los músicos. O sea, su práctica, sus horas de ensayo, no solo les dieron una habilidad, sino que expandieron físicamente el territorio de su cerebro dedicado a ella. Y esto nos lleva finalmente a la idea central de todo este recorrido, que resume a la perfección el propio Eric Kandel. La individualidad no es solo un concepto filosófico, es biología pura y dura. Lo que nos hace únicos es la combinación de dos cosas: nuestra composición genética única y la historia única de cómo nuestras experiencias han ido modificando poco a poco la arquitectura de nuestro cerebro. Somos literalmente la suma de nuestra sinapsis. Lo que nos deja con una última reflexión, ¿no? Si cada habilidad que practicamos, cada idea que aprendemos, cada relación que cultivamos, está de hecho recableando físicamente nuestro cerebro, fortaleciendo unas conexiones y haciendo crecer otras nuevas, entonces la pregunta final no es solo ¿quiénes somos? La pregunta más importante es ¿en quién estamos eligiendo convertirnos con las acciones que tomamos cada día?